Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos hacer un programa muy especial. Precisamente queremos hablar de lo que significa el 8 de marzo. Por un tema de programación no pudimos hacerlo exactamente el 8 de marzo, pero no quisimos dejar pasar esta fecha por el significado que tiene. Y por eso además también le pusimos al programa Vivas, Libres y Unidas por la Igualdad. Para iniciar, entonces vamos a ver precisamente la cápsula que nos tienen preparada para hoy. Una cobertura malintencionada y está hecha, es un mecanismo del Estado, de los gobiernos, de la policía y de los medios en conjunto, ¿verdad?, para invisibilizar la fuerza del movimiento de mujeres. Es un poco ridículo, ¿no? Hubo movilizaciones en 150 países del mundo, muy grandes en diferentes lugares, y bueno, acá la prensa y la policía, eso, se preocupa por una cosa menor que son las pintadas en la pared, ¿no? Precisamente como te decía, porque es una estrategia que vemos que han utilizado en otros momentos contra otros movimientos sociales y en otros lugares del mundo, es que para evitarlo, no sé si podemos evitarlo, sino tomar nosotras también la iniciativa, ¿verdad?, de poner en pie medios de comunicación independientes, de seguir movilizadas, y por eso es que hacemos invitación a seguir organizadas, ¿verdad?, frente a la coyuntura electoral. Y bueno, habemos muchas, y la organización de la movilización del 8 de marzo anterior tuvo un acuerdo de ser independiente de las elecciones mismas y tener claro esto, que nuestras tareas van a ser más grandes que cualquier elección, ¿verdad? No se está jugando del todo nuestros derechos en el sentido en el que ningún gobernante ha sido capaz de garantizarnos cosas mínimas, ¿no? Como que no haya más femicidios, como que no vivamos con acoso callejero todos los días, ¿no? Como que no exista una brecha salarial y una diferencia grande en términos de las mujeres que están ocupadas, ¿no?, que tienen trabajo. Entonces, bueno, el futuro, me parece a mí, tiene que ver con muchos esfuerzos de lucha, muchos esfuerzos de organización, seguir teniendo aliados naturales, ¿no?, como los movimientos sociales de la clase trabajadora, los estudiantes, la juventud, y eso, seguir organizadas de la forma en la que hicimos este 8M, con asambleas, con espacios abiertos y con discusiones donde podamos tomar acuerdos básicos, ¿no?, para seguir luchando. La mejor, digamos, forma de dar cuenta de esto, precisamente, es que la movilización misma agitó muchas consignas y tuvo mucha independencia política, como te decía, de todos los partidos que juegan con nuestros derechos y bueno, prometen cosas en elecciones, pero luego no cambian mucho, ¿verdad? El futuro me parece a mí que pinta bonito para quienes queramos luchar en realidad, y la invitación sería a que no tengamos miedo de salir a gritar, que no nos engañe todo este cerco mediático, ¿no?, y esos ataques que hay. Lo al contrario, hoy más que nunca hay que alzar la voz, ¿verdad?, y de forma independiente, confiando en nuestra propia fuerza. A diferencia de lo que pasó en muchos medios de comunicación, que en realidad se invisibilizó la marcha y no se vio realmente lo multitudinaria que fue, quisimos más bien Sobre la Mesa reivindicar lo que fue toda esta organización y por qué la importancia también de plantear y de plantearnos, ¿verdad?, y replantearnos además lo que significa un 8 de marzo. Para eso entonces hoy vamos a estar con Saskia Salas, ella es coordinadora del área especializada de información del INAMU. Hola, Saskia. Hola, Marcela. También con Ana Carcedo, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción, CEFEMINA. Así es, muchísimas gracias. Y con, Gaby Arguedas, que le ponen aquí Gabriela, pero para mí es Gaby Arguedas, profesora de la Escuela de Filosofía e investigadora del CIEMACA de nuestra casa de estudios. Gracias por la invitación, Marce. Sí, tal vez, Gaby, podríamos empezar. Voy a hacer una pregunta que probablemente te va a parecer terrible, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que siempre nos dicen cuando planteamos el tema del 8 de marzo? Ay, ¿por qué el Día Internacional de la Mujer y por qué no el Día Internacional de...? Bueno, el Día Internacional de la Mujer es algo importante porque tenemos que visibilizar muchas cosas. ¿Cómo podemos explicarle esto a las personas que nos están viendo? Bueno, y por supuesto que una trayectoria histórica con hitos muy importantes que explican cómo se llega a constituir en una efeméride, una fecha de conmemoración. Tal vez lo más importante que hay que recordar es que esta fecha inicia para, de alguna manera, no dejar que se perdieran en la memoria las mujeres que han muerto en situaciones de explotación laboral, que lo vimos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, por ejemplo, en textileras, en empresas textiles
fábricas de ropa en Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también lo hemos visto en muchísimos otros lugares y lo seguimos viendo al día de hoy. Empresas que producen ropa y que explotan a mujeres y que las llevan a la muerte, lo seguimos viendo ahora en marcas de ropa española que no voy a mencionar para no meternos en problemas, pero que tienen, digamos, sus fábricas en Bangladesh, en algunos países de la India, en África, en algunos países de América Latina, y siguen trabajando, si no en iguales condiciones que aquellas mujeres que murieron quemadas, por ejemplo, en el incendio de una de estas fábricas de ropa a finales del 19, tal vez incluso podríamos decir que trabajan en condiciones todavía peores. Entonces, lo primero es que nace como una reivindicación de las mujeres trabajadoras que estaban necesitando unas mínimas condiciones de seguridad y de derechos. Y esto va evolucionando hasta llegar a convertirse en el Día Internacional de las Mujeres. ¿Por qué a mucha gente le molesta mucho? Porque sigue pareciendo que tener un foco especial en denunciar la desigualdad, la opresión sistemática en la que viven las mujeres, incomoda a aquellos que tienen una condición de privilegio y que no quieren reconocer que eso que viven es una condición de privilegio. Claro, y Ana, desde esa lógica, lo que está diciendo Gaby, también por eso creo que hay como una política clara de invisibilizar, que es lo que se está planteando, ¿verdad? Porque cuando uno ve las imágenes, claro, son imágenes de acá que los compañeros de Sobre la Mesa fueron a la marcha y sacaron sus propias imágenes. Yo no las vi, en realidad, prácticamente fue muy poco lo que se planteó en otros medios de comunicación sobre la marcha. Fue un silencio deliberado, una ocultación deliberada, ¿verdad? Porque también es un poco el signo de los tiempos, ¿verdad? O sea, recuerdo en los años 90, cuando en las movilizaciones que hacíamos las mujeres, aparecía en la primera plana de los grandes periódicos poderosos de este país, ¿verdad? Y teníamos casi la certeza de salir los 29 de noviembre, los 8 de marzo, ¿verdad? Y obviamente hay una reacción en contra, que la venimos viviendo y se está construyendo desde hace rato, ¿verdad? Una reacción en contra que explica además mucho lo que está pasando en esta coyuntura electoral y que uno de los objetivos, o uno de los mecanismos más bien, es negar que realmente salimos cerca de 10.000 personas a la calle. Exacto. En un país tan pequeño como Costa Rica, ¿verdad? Pues bueno, que nos mencionen las grandes cifras en países mucho más grandes como España. O sea, la marcha de Madrid fue maravillosa, pero España es un país muy grande, ¿verdad? Claro. En Costa Rica, que nos juntemos 10.000 personas, eso es mucho juntarse, ¿verdad? Y una movilización espontánea, no fue que había nadie detrás de la marcha trayendo personas en buses, espontánea, o sea, bueno, nos costó nuestro trabajito organizarla, ¿eh? Claro, pero no como en otras marchas que traen, ¿verdad?, mujeres en buses, claro, y cosas por el estilo. Claro, no es para quitar mérito de lo que significa la organización, pero bueno, es una organización no hubo también. Móviles, que se llama en lenguaje político, eso de meter a gente en un bus que no sabe ni para dónde va, no hubo móviles. La gente que vino, pasó en la marcha de la vida de la familia, ¿no? Ah, sí, eso sí. O sea, los móviles, claro. Había mucho relleno ahí. Sí, sí. En esta no. Sí, exacto. Es que eso era un poco lo que quería, digamos, visibilizar, porque por supuesto que para ustedes organizar que tantas personas fueran a esa marcha. Porque, por ejemplo, una de las cosas que sí que se quiso hacer fue visibilizar que, por ejemplo, ahí había mujeres de Talamanca. Claro. ¿Verdad? Que costó muchísimo trabajo y apoyamos para que pudieran venir porque querían venir. O mujeres de Punta Arenas, ¿verdad? O sea, porque también esa es otra cosa, también es un país que está muy concentrado en la meseta central, claro, y bueno, ya hemos visto también en esta coyuntura electoral lo que eso significa, ¿verdad? Y bueno, el vínculo de las mujeres con las mujeres de otras partes del país, aunque no es fácil conservarlo, estamos haciendo un esfuerzo por mantener ese vínculo. Yo vengo ahora de San Carlos, precisamente a hablar con un grupo de mujeres, ¿verdad? Porque bueno, la tendencia es a dividirnos, a separarnos, a confrontarlas del campo con la ciudad, ¿verdad? Y bueno, esa marcha mostró no solamente que hay muchísimas mujeres que nos movilizan, estamos unidas, sino además una cosa que para mí es muy importante, que en este minuto, en esta coyuntura electoral, las mujeres somos las únicas que hemos podido salir con un programa, con una propuesta, con un mensaje como positivo de que no nos rendimos. Claro, de hecho hoy, antes de venir, estaba en una discusión con otro colega y un poco le planteaba yo que yo pensaría que de los diferentes movimientos que hay en el país, tal vez el movimiento feminista es el que en este momento está más cohesionado de cara, digamos, a las elecciones, a diferencia de en otros momentos, pero al menos en este particular, pero bueno, eso podemos tal vez ahora profundizar. Y bueno, Saskia, yo en algún momento siento, ¿verdad?, tengo como la impresión, y a veces cuando uno ve estadísticas, que en lugar de avanzar, más bien como que, ¿verdad? Antes uno decía, es que no avanzamos, ahora ya más siento como que retrocedemos en algunos temas. Obviamente vamos a entrar como a los temas en específico, pero en general estoy, digamos, cercana a, digamos, a lo que ustedes han estado
recabando, digamos, en información? Hay una tendencia, especialmente en lo que se refiere al cambio cultural, de un retroceso en términos de derechos humanos de las mujeres y de la aceptación de los derechos humanos como un eje fundamental del desarrollo. En eso sí hay un retroceso importante. Si vemos indicador por indicador, cuando hablamos de indicadores económicos o indicadores en salud, posiblemente ese retroceso no sea tan importante, pero sí podemos ver un estancamiento en algunos de los temas. Sin embargo, cuando hablamos del cambio cultural y de la aceptación de la igualdad como un ideal de la democracia, ahí sí estamos viendo un retroceso, precisamente creo que motivado por la lucha de las mujeres, por el fortalecimiento de los movimientos feministas, porque ya no somos un movimiento disperso, un movimiento de mujeres que se queda callado, porque tenemos una posición mucho más protagónica en el quehacer del país, y eso ha generado una resistencia importante en grupos más conservadores o en grupos que defienden los privilegios de los que nos hablaba ahora Gabriela, ¿verdad? Que no es que nadie les esté quitando derechos, sino que simplemente estamos diciendo también son nuestros. Y entonces eso genera una resistencia y ahí sí hay un retroceso importante. Claro, y yo creo que eso es muy importante porque esta retórica que se ha estado, digamos, utilizando de que en realidad no entienden porque estamos hablando de derechos de las mujeres, cuando más bien ya el péndulo se devolvió y que más bien toda la legislación que se ha planteado ahora está en contra, digamos, de los hombres y ahora más bien está afectando a los hombres. Y eso es algo, digamos, que me parece como muy importante reivindicar y por eso es que también le colocamos, digamos, como nombre Vivas, Libres y Unidas por la Igualdad, porque además también es importante el hecho de que estamos juntas y que tenemos que seguir, digamos, haciendo alianzas. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Por la igualdad, ese es el tema hoy de Sobre la Mesa. Antes de ir a una pausa, precisamente estábamos hablando de la importancia de reivindicar las luchas históricas de las mujeres y todavía, digamos, lo que falta por hacer. Vamos a ver la cápsula que tenemos preparada para este segundo segmento y continuamos con la discusión con nuestras invitadas. Decir que la primera expectativa que teníamos era que nuestros reclamos fuesen escuchados, que las personas que ya de por sí son parte del movimiento de mujeres y un montón de gente más por fuera, ¿no?, se sintiese identificada, todas las personas, todas las mujeres, ¿no?, y todas las personas aliadas. Y bueno, ese primer objetivo sí se cumple, ¿verdad? Se logra una movilización muy grande, aproximadamente unas 10.000 personas caminando por San José, hablando de los derechos de las mujeres trabajadoras, de la necesidad de educación sexual, anticoncepción, de poder tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, el derecho a vivir sin violencia, sin acoso, ¿no? Y una denuncia muy específica sobre el tema de los femicidios también, ¿no? Y obviamente contra la avanzada conservadora que hemos estado sufriendo las mujeres. Ese primer objetivo se cumple y nos pone muy contentas. Sin embargo, también sabemos que hay mucho por recorrer, ¿verdad? Es una movilización que tiene muchos contenidos positivos y que tira mucho hacia adelante, como te decía, pero es claro que la lucha contra el patriarcado es mucho más grande, ¿verdad? Y tenemos que estar seguras y estar todas tranquilas, confiando, no tranquilas, sino confiando en nuestra propia fuerza para garantizar lo que nos han negado. En ese sentido es muy importante recordar que no va a haber un solo gobernante de los estados que hemos, ¿verdad?, que tenemos actualmente, tanto en Costa Rica como en el resto de la región, que nos vayan a regalar ningún derecho, ¿verdad? Hay que ir a arrancarlo. Y bueno, entonces sí, respecto de objetivos como concretos y específicos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la pelea por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito está muy pendiente y somos nosotras solamente quienes hablamos del derecho así tal cual. Hay gente, hay políticos desde los dos partidos que se disputan, por ejemplo, ahorita la presidencia, hablando a nombre de nuestros derechos y no garantizando ninguno, no garantizando un solo avance, ¿no? Entonces, eso, sabemos que es una deuda por venir, pero el objetivo de visibilizar eso y de garantizar que mucha gente se dé cuenta que estamos en pie de lucha es como el primero que se cumple. Pero vamos a seguir haciendo la invitación. Fuimos 10.000 y ocupamos doblarnos la próxima vez, ¿no? Sobre todo frente a la realidad que tenemos actualmente. Esta última semana tuvimos 4 femicidios y no podemos permitir que esto siga pasando. Vamos a estar preparando acciones en ese sentido también.
El reporte global de equidad de género del Foro Económico Mundial, de hecho, plantea que el país pasó en el 2017 del 32 al 41, es decir, en lugar de avanzar, vamos retrocediendo. La mejor ubicación que hemos tenido es el puesto 30 en el 2006, es decir, hace algún tiempo. Y los países como Islandia, Noruega y Finlandia, que son los países que tienen los mejores índices de competitividad global, también son los que están en el tope de la calificación en las brechas de género. Creemos que ahí hay, ¿verdad?, algo que decir. Tal vez en ese sentido podríamos poner el gráfico sobre inequidad para que Saskia también nos pueda explicar cómo efectivamente no estamos, digamos, en una manera, digamos, equitativa. Podemos ver, esos son los datos del INEC, que en todas las ocupaciones somos un 6.2% menos. En científicas, en profesiones científicas, además es un 16.8%, en ocupaciones elementales un 6.4%. La tasa de desempleo en las mujeres siempre es mayor, ¿verdad?, que en el caso de los hombres. ¿Qué nos dice eso, Saskia? Bueno, en efecto, yo creo que es importante utilizar los datos de este ranking para entender un poco cómo es la dinámica, ¿verdad? El ranking global lo que hace es comparar en términos numéricos la equidad y la inequidad. Si bien es cierto, Costa Rica ha caído muchos puestos en este ranking, esto tiene que ver más con un tema metodológico que con la equidad o la inequidad propiamente dicha, porque vemos que de hecho el mejor lugar que Costa Rica ha ocupado es el lugar 25, que lo ocupó en el 2011, y en ese momento en nuestro puntaje de igualdad teníamos 0.727, 727 de un máximo de 1. Eso entre mayor sea el número, más nos acercamos a 1 y entonces estamos más cerca de la equidad. Ese es exactamente el mismo puntaje que tuvimos en el 2017, pero ahora estamos en el puesto 41. Porque son más países. Porque son más países y porque además hay países que han avanzado mucho más que nosotras, ¿verdad? Las brechas en Costa Rica siguen siendo una realidad para las mujeres, seguimos teniendo menos salario por el mismo trabajo, seguimos teniendo mayores tasas de desempleo, una tasa de inserción en el mercado laboral, una tasa neta de participación laboral mucho menor que la de los hombres, ni siquiera estamos llegando al 50% de las mujeres que podríamos estar trabajando. Y eso es un reflejo de una cultura patriarcal que está muy arraigada en nuestro país, muy arraigada en nuestra cultura y que impide que las mujeres, a pesar de estar mejor preparadas, tengan las mismas condiciones y las mismas oportunidades que los hombres. Ana, ¿cuáles serían como los elementos que son los que hacen o le dificultan a las mujeres el ingreso al mercado laboral? Porque efectivamente cuando uno analiza datos de educación, como dice Saskia, tenemos, digamos, niveles de educación muchas veces hasta más altos que los hombres, además las calificaciones en el caso de las mujeres y la tasa de aprobación es mayor, o sea, en realidad si uno diría desde la lógica de la educación estamos muy bien, pero ya cuando tenemos que conseguir el trabajo, ¿a dónde están las barreras? Discriminación dura y pura. Simple. No tiene otro nombre, porque en efecto, o sea, el perfil de formación de las mujeres y de las mujeres trabajadoras es superior al de los hombres, pero no solamente entre las ocupadas, también entre las desocupadas. Sí. Es decir, se está permitiendo que haya mujeres que tienen muchas capacidades que no puedan trabajar, ¿verdad? Porque se están privilegiando a los hombres, eso es obvio. Y una de las cosas que muestra esto, bueno, hay dos cifras que me parece que son muy interesantes. Bueno, una en particular esto, o sea, tenemos niveles educativos más altos, niveles de formación más altos, y sin embargo no accedemos a las mismas condiciones que los hombres, ¿no? Entonces, lo que muestra es que lo que depende de nosotras, lo logramos. Lo que depende de nosotros, lo logramos. La educación era una barrera antes, pero no, resulta que ahora nos esforzamos, trabajamos, estudiamos a la vez, lo que sea, tenemos hijos y seguimos estudiando y logramos tener una formación buena. Lo que depende de nosotras funciona, lo que depende de oportunidades no funciona, ¿verdad? Eso es una cosa que a mí me parece que es absolutamente pasmosa. Y luego la otra cosa que es muy interesante en la brecha salarial, que la brecha salarial es más alta cuanto más nivel educativo tenemos. Claro. O sea que además, doble castigo, ¿verdad? O sea, nos esforzamos por estudiar y ni crea que usted va a tener el trabajo garantizado igual que un hombre, ni crea tampoco que va a tener el mismo salario, porque ahí es donde la vamos a castigar más. O sea, el castigo de género es mayor cuanto más capacitadas estamos. Entonces, realmente, o sea, solo se puede nombrar como discriminación pura y dura.
Claro, de Punto, hecho se hay acabó. estudios, Gaby, a nivel, y aquí voy a entrar, digamos, a una autocrítica, a nivel hasta de los puestos y del acceso de las mujeres de las mismas universidades a becas y estudios de posgrado, ¿verdad? Que también ahí hay una brecha. Por supuesto. Y no solo en esos términos, quienes llegan a tener en régimen académico la categoría de catedrático, Claro. o catedrática, bueno, hay una desproporción. En los puestos más bajos dentro de la jerarquía, donde mayor inseguridad laboral hay sobrerepresentación femenina. En los puestos más seguros, de más poder político y económico, sobrerepresentación masculina. Y esto pasa en las universidades y en las grandes empresas privadas, es el mismo patrón. Yo creo que hay que agregar algo, aparte de lo que Ana dice sobre la discriminación, bueno, que esta discriminación opera también en la normalización persistente en los roles de género de, por ejemplo, el trabajo doméstico, las tareas de cuidado. O sea, eso es la línea dura. Ahora se celebra que haya un hombre haciendo las compras en el súper, o ver a un hombre con un chiquito haciendo mandados, o ver a un hombre preocupado porque no encuentra dónde cambiar el pañal, y se hacen hasta reportajes en televisión y la gente llora emocionadísima porque hay un señor que quiere cambiar el pañal al bebé. Es también un poco insultante, ¿no? Claro. Que sea tan difícil entender que las tareas de reproducción de la vida cotidiana tienen que estar equitativamente distribuidas y que yo no tengo que salir a felicitar de esta manera desproporcionada a un hombre que comienza a hacer su deber. Imagínate si se hicieran reportajes por todas las mujeres solas que han sacado adelante a sus hijos sin apoyo de ningún tipo, ¿verdad? Como se hace cuando un papá está cuidando solo a sus hijos, hay un reportaje especial, ¿verdad? Entonces sigue habiendo una carga, ¿no?, importante en la forma en que se sigue normalizando, naturalizando estos roles que aparentemente son naturales, o son biológicos, o son, ¿verdad?, o destino. Pero agrego algo, en las empresas de todo tipo, privadas, públicas, en las universidades, donde sea, en espacios que han sido tradicionalmente masculinistas, ¿no?, dominados por los hombres, hay una enorme resistencia a compartir el espacio con mujeres, porque esos espacios se han logrado construir históricamente a través de pactos patriarcales, ¿verdad? Entonces, cuando entra una mujer en esos espacios, perturba la forma tradicional en que se han tomado decisiones, y eso, digámoslo así, amarga un poco el juego. Un ejemplo, la Fiscala General de la República. ¿Cómo les estorba decir fiscala general? Ha habido Además, miles de críticas por todo Pero además lado. lo que ella representa en el Estado en este momento. Claro. Ella no es, digamos, del club de amigos, y por eso es que yo creo que va a ser una excelente función. Pero justamente ese era un puesto que era muy importante que tuviera alguien del club de amigos, y ya no lo tiene, y eso genera enorme incomodidad. Claro, y además, ¿cuántos años tuvieron que pasar para tener 43. una fiscala? ¿Verdad? Y seguir diciéndolo, fiscala, porque es impresionante que toda la discusión sea cuál es el puesto, ¿verdad? En lugar de lo que... ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del puesto? Una Perdón, vocal, básicamente. ¿verdad? Una vocal, en lugar de realmente que la discusión es hasta ahora una mujer, y porque yo creo que hubo toda una movilización social, la presión fue muy fuerte, ¿verdad? Y ese, digamos, es un buen ejemplo. Tal vez podríamos poner el gráfico de pobreza, porque ese es otro elemento también importante, Sí. por eso ahora estaba viendo unos datos ahí del tema de ahora que decías que cómo se desproporciona a nivel de medios de comunicación en unos casos, ¿verdad? Cómo sale desproporcionado las pensiones de millones. La brecha en la pobreza en jefaturas femeninas es de un 23.5 según el INEC, y la brecha en el cuidado de otras personas, ¿verdad? Es de 2.942 mujeres, ¿verdad? Esas son, son de la Caja y del INEC. De licencias. La brecha, la de la izquierda. sí, la brecha ¿Cómo en está pobreza, medida? porque tal vez sabes que vos Ok, que la manejas... brecha en la pobreza, los temas que tienen que ver con pobreza provienen de la encuesta nacional de hogares, y es una encuesta que mide eso, hogares, no mide Sí. necesariamente personas, ¿verdad? Entonces, muchos de estos datos se refieren a cuántos hogares jefeados por una mujeres. mujer se encuentran en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Los datos también se pueden desagregar por sexo, sabiendo cuántas mujeres y cuántos hombres viven en cada hogar, ¿verdad? Y así se calculan. En efecto, los datos de pobreza lo que nos dicen es que cuanto más cruda es la pobreza, más mujeres encontramos ahí. Y esto tiene que ver además con una cuestión de los roles tradicionales, Claro. en donde las mujeres deben
restringir su participación en el mercado laboral porque necesitan cuidar a otras personas. Sí. Entonces, las mujeres en condiciones de pobreza no están pudiendo acceder a un trabajo a tiempo completo. ¿Por qué? Porque tienen hijos, madres, hermanas, personas enfermas a su cargo que necesitan de un cuidado, no lo pueden pagar, no pueden acceder a un servicio de cuidado, a menos que sea a través de los servicios del Estado, que también tienen un límite, ¿verdad? Sí. Y eso significa que estas mujeres tienen o que trabajar de a poquitos o que encargar el cuidado a otras personas que tampoco pueden salir a trabajar, y que esto genera, ¿verdad?, todo un círculo de pobreza a su alrededor. Y cada vez que vemos en las mediciones de la pobreza cuántos hogares jefeados por mujeres están en pobreza extrema, cuántos hogares jefeados están en pobreza y cuántos en no pobreza, nos damos cuenta que a mayor grado de pobreza, ya sea medida por la línea de lo que se llama la línea de pobreza, ¿verdad?, que es por los ingresos, o por la pobreza multidimensional, igual hay mayor cantidad de mujeres y de hogares jefeados de mujeres en pobreza extrema que en otros niveles del estrato. Sí. Estamos en Sobre la Mesa, Vivas, Libres y Unidas por la Igualdad. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa. Hoy precisamente estamos hablando del tema Vivas, Libres y Unidas por la Igualdad. Un tema realmente, digamos, también importante es el tema de la violencia contra las mujeres, todas esas expresiones que se dan. Solo en este mes ya llevamos 4 femicidios y en ese sentido pues tenemos, digamos, que visibilizar también que es un femicidio, no es un homicidio cualquiera, ¿verdad? Tenemos que nombrar las cosas por su nombre. Que toda la legislación de prevención de la violencia contra las mujeres es innecesaria, que ahora se está utilizando más bien para favorecer, digamos, a mujeres que no están en condición de violencia, ¿verdad? Cuando las estadísticas nos dicen todo lo contrario. Bueno, ahí Ana, que ha trabajado tanto en el tema, ¿cuáles son las condiciones de violencia de las mujeres hoy en Costa Rica? Bueno, hay una complejidad. Para empezar, hay una complejidad que yo no sé hasta qué punto la sociedad nuestra está tomando nota, y porque por lo menos en las instituciones estatales, por lo menos de mi cuenta que yo sepa, el INAMU sí que toma nota. Sí. Pero las otras no toman nota, ¿verdad? Y es que esto no se trata simplemente de la violencia de pareja. No. O sea, hay una multiplicidad de escenarios que se están complejizando cada vez más en nuestro país y que no nos distinguen para nada de los llamados países del Triángulo Norte, ¿verdad? Es decir, chicas de 15 años que han sido asesinadas, torturadas, ¿verdad?, para que confiesen dónde está el tipo que se ha llevado al hijo de droga, ¿verdad? Mujeres que son usadas como venganza, ¿verdad?, entre machos, sus cuerpos, sus vidas, su sexualidad. Hay una complejidad que va más allá de lo que los discursos oficiales dicen, ¿verdad?, que es que hay la pareja y todo esto, ¿no? Eso es más allá de la estadística, es lo que realmente no, pero no se está solamente la viviendo. estadística, Sí, es por que, eso. porque la estadística puede ser referida solamente a parejas, ¿verdad?, que mucho hemos peleado además las feministas Además, para que no se considere solamente eso, ¿verdad?, exactamente. por ejemplo, los femicidios. Entonces, para empezar hay una complejidad que hay que tomar nota, porque no es lo mismo hablarle a una mujer que está siendo maltratada por la pareja que una mujer que está siendo acosada sexualmente por un vecino, ¿verdad?, o que una mujer que es objeto de trata. O sea, ni se puede dirigir una de la misma manera, ni entender el problema de la misma manera, ni prevenir de la misma manera, ¿no? Entonces ese es el primer problema, en mi opinión, que es muy, muy serio y que hay que revisar todo lo que se está haciendo. Pero el segundo problema es que aquí se considera que aquí la única gente que tiene la obligación de salvarle la vida a las mujeres es el INAMU, y lo cual no es cierto, ¿verdad? O sea, aquí todo el mundo tiene su tarea. Y además que ya no es tan necesario, ¿verdad? Y además sí que no es tan necesario, ¿verdad? O sea, claro, no es necesario, Siendo porque muy como irónicas. queremos eliminar los derechos de las mujeres, mejor quitamos al INAMU en medio, ¿verdad? Que esa es la lógica. Pero una de las cosas que a mí me indigna profundamente es que aquí hay mucha gente, muchas instituciones que tienen que hacer su tarea y no la hacen. Y que al final la única que realmente hace la tarea que puede es el INAMU. Y por supuesto las organizaciones feministas, ¿verdad? Y las organizaciones de mujeres que hacemos todo lo que podemos. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando más del 70%, en ocasiones hasta el 80%, de las denuncias por violencia contra las mujeres son engavetadas, hay una tarea pendiente del Ministerio Público. Claro. O sea, la Fiscalía tiene que hacer algo para que esas cosas no se engaveten. Porque esa ley de penalización de la violencia contra las mujeres la hicimos precisamente para evitar que se llegaran a situaciones de femicidio. Porque si a un hombre que está agrediendo, en vez de
bailar el agua, ¿verdad? Y decirle que eso no importa o no importa, tenga veto en la denuncia, el Estado interviene. Entonces se equilibra un poco la desigualdad de poder que permite que ese hombre maltrate. Entonces, al Estado intervenir, al eliminar o compensar un poquito las relaciones desiguales de poder entre ese hombre que está maltratando y esa mujer, que es lo que genera la violencia, entonces se puede contener, se puede controlar. No contener el mismo, el Estado controla, el Estado interviene, el Estado le dice, bueno, no puedes hacer esto. Pero si resulta que solamente se interviene cuando matan a una mujer, entonces, ¿qué, verdad? Entonces, por ejemplo, el Poder Judicial tiene su tarea que hacer, por lo menos el Ministerio Público, ¿verdad? Y bueno, lamento decir esto porque tenemos una gran aliada en el Ministerio Público, pero es que no depende únicamente de ella, ¿verdad? La fiscal de delitos sexuales contra la vida de las mujeres es excelente, pero es que se requiere que todos los demás hagan también su tarea, ¿verdad? Indudablemente hay otras instituciones que no hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad? Le han quitado, por ejemplo, cuando han eliminado los programas de violencia que han tenido, porque esto es un vaivén, ¿verdad? Cambio de gobierno, entonces quito, pongo. Entonces, de repente no hay programa en la policía, de repente no hay programa en la caja del seguro. Bueno, es que si seguimos así, si seguimos pensando que al final todo le corresponde al INAMU, no vamos a avanzar nada, ¿no? Entonces, es muy demagógico vincular, y lo estamos oyendo, ¿verdad? Hay un candidato, ya sabemos quién es, que está vinculando el aumento de las muertes de mujeres, que tampoco es exactamente esto lo que está pasando, con que el INAMU se supone que no hace nada. No, perdonen, porque si está diciendo eso, ese candidato no tiene ni idea de lo que hay que hacer, porque no depende del INAMU. El INAMU puede ser un ente rector que orienta lo que hay que hacer, pero que tiene que ejecutar. Sí, el INAMU tiene unas responsabilidades, pero la responsabilidad de prevención de la violencia es del Estado completo, es del Estado, de la institucionalidad pública. Entonces, si se asocia de esa manera, es que de verdad no se sabe de lo que se está hablando, ¿verdad? Y es muy preocupante, ¿verdad? Porque ese señor puede llegar a ser presidente y pensar que lo único que hay que hacer en femicidio es que haya una institución que lo haga, y no es cierto, ¿verdad? Gaby, Pita está haciendo una cara así como, yo tengo algo que decir. Porque yo sí voy a decir el nombre del candidato, porque es Fabricio Alvarado, además es Vox Populi, yo, ¿verdad? Creo que todo el mundo lo sabe. Es que hace tiempo vengo pensando, y esto no quiero perder la oportunidad de este programa para decirlo, que creo que uno de los ejes de campaña de Fabricio Alvarado, que ha sido tremendamente exitoso en convocar votos que no necesariamente vienen de sectores fundamentalistas religiosos, ha sido el discurso contra el INAMU. Claro. La promesa de cerrar el INAMU ha convocado el voto de una cantidad de hombres, por supuesto que machistas, pero además de hombres que se han organizado desde la reivindicación del machismo y desde la reivindicación de una lucha contra el feminismo. Y son los que le han aplaudido, por ejemplo, a esta Fundación de Apoyo al Hombre, Fundayapo, o como se llame, y que han tenido resonancia en los medios de comunicación, que son cómplices en que prolifera este discurso contra los derechos de las mujeres, contra el INAMU, contra los mecanismos de acción afirmativa del tipo que sea. Nada más un ejemplo con lo que estás diciendo, y que de hecho lo hablábamos ahora en la pausa, ¿verdad? Que sale en el medio, ¿verdad? Los medios de comunicación sale la noticia de la pensión. Además, vamos a ver, el tema de pensión alimentaria es un derecho de niños y niñas, ¿verdad? No es, ¿verdad? Porque además lo quieren plantear. De las mujeres que no es un privilegio de las mujeres, pensión, ¿verdad? Que tienen hijos para que les lleguen pensiones millonarias, por supuesto, ¿verdad? Entonces, lo que sale en las noticias es la pensión, digamos, de 1 millón. Pero si vemos, ¿verdad?, los datos al 31 de enero del 2018, el 93.23% de las pensiones son en promedio de 91.595,69 colones. Exacto. Y ese es un dato por grupo familiar. Por grupo familiar. No es por niño ni por niña, ¿verdad? No es por número en de ese hijos. grupo familiar pueden haber 4. Y con además, eso tienen que y además ese promedio que yo recuerdo es menor que el del año que el de hace 2 años. Sí, entonces ahí es, Que era- ¿verdad? Un poco que era como para ilustrar lo que 93, estaba diciendo Gaby. Y cierro nada más muy brevemente con esto. O sea, las instituciones del Estado que son responsables en trabajar de manera articulada justamente para prevenir los femicidios, como le estaba diciendo Ana, operan también desde una lógica patriarcal masculinista. Uno de esos sectores, el Poder Judicial. Y ahí habían voces que se espantaron cuando se aprobó la ley de penalización de violencia contra las mujeres, y ya tenemos seguro que cortar. Entonces lo dejo ahí. Sí, tal vez en ese sentido, digamos, Saskia, como es la voz institucional, ¿verdad? Que también se está planteando desde el INAMU, porque efectivamente que le caigan todas las responsabilidades de todo. Entonces resulta que toda la discriminación la tiene que
eliminar el INAMU. Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, el INAMU es un ente rector, no es el ente ejecutor por excelencia de todo lo que tiene que ver con la igualdad de género en el país. Por eso las políticas que salen o que se coordinan desde el INAMU, como por ejemplo el Plan OVI o la PIEC, que es la Política de Igualdad y Equidad de Género, son políticas estatales, Sí. no son políticas del INAMU. Y en esas políticas estatales se comprometen todos los poderes del Estado y además todas las instituciones asumen compromisos, metas, acciones que deben de cumplir. Cuando las instituciones no cumplen con esas metas, no llegan a los objetivos planteados, no es una responsabilidad únicamente del INAMU, es una responsabilidad del Estado costarricense. Por eso cuando presentamos nuestro informe ante el Comité CEDAW en Naciones Unidas, no es un informe que hizo el INAMU ni que presenta el INAMU, es un informe del Estado costarricense. Porque el INAMU es una instancia que ha sido creada para responder a las obligaciones internacionales que tiene el país y que el país asumió cuando dijo, nosotros vamos a creer en la igualdad. Yo siempre le digo a las mujeres con las que tengo la oportunidad de interactuar, que llegan a los servicios del INAMU, el INAMU no está aquí para hacerles ningún favor, No. el INAMU está aquí para garantizar sus derechos. Esa es la importancia de la institución, porque no estamos ahí como una institución accesoria, estamos ahí como una institución que ha sido un compromiso del Estado, que el Estado ahora no puede decir, ya no queremos este compromiso, porque es un compromiso con la igualdad y con el desarrollo sostenible y con los derechos humanos de todas las personas y además con los derechos humanos de la mitad de la población del país. No es un grupo minoritario, como muchas veces se dice, ¿verdad? Es la mitad de la población del país, somos nosotras. Y por eso la razón de ser del INAMU no tiene que ver con resolver los problemas, tiene que ver con visibilizar los problemas de las mujeres, coordinar las acciones estatales para que esos problemas se solucionen y para que los derechos humanos, todos, sean garantizados. Y a pesar de eso también tiene, digamos, bastantes servicios, porque yo creo que eso también hay que visibilizarlo, a pesar de ser un ente rector, no como otros entes rectores que no tienen además servicios, pero solo la rectoría, el INAMU también tiene servicios. Y es importante Y en también particular saber que, violencia. ¿verdad? Aun Claro. cuando el INAMU tiene algunos servicios, estos servicios, por ejemplo, la delegación de la mujer en un mismo año puede atender hasta 7.500 mujeres Claro. que llegan por situaciones de violencia. En el programa Avanzamos Mujeres, que forma parte de la estrategia Plan Puente al Desarrollo, que atiende mujeres en condiciones de pobreza y pobreza extrema, se atienden alrededor de 10.000 mujeres al año. Entonces, bueno, ¿verdad? También ahí hay un componente importante de acción y de ejecución que le corresponde al INAMU, pero no es a la única institución a la que le corresponde. Claro, y una hubiera pensado que ya esa discusión de si era familia o si era mujer estaba superada cuando se pasó del Centro Mujer y Familia al Instituto Nacional de las Mujeres. Esa discusión se dio hace años, pero bueno, es una discusión que se está como trayendo desde hace algún tiempo acá, que bueno, ahora después del corte vamos a continuar analizando. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Libres y Unidas, continuamos acá en Sobre la Mesa. De hecho, aquí en la pausa estuvo muy interesante un poco la discusión. Precisamente Ana nos estaba planteando que sí, digamos, esta discusión de volverlo de la familia, no a la familia, pues se plantea mucho. Es que la retórica en estos últimos 4 años ha sido demasiado fuerte, es que no ha parado, ¿verdad? Pero usted estaba planteando además por qué es tan complicado. Bueno, sí, estamos en dos cosas, ¿verdad? Recordando que los últimos 3 gobiernos no lo han planteado, pero en los anteriores cada cambio de gobierno era otra vez el Instituto de la Familia, yo ya dejé de alarmarme, ¿verdad? Dejé de alarmarme porque siempre venía la amenaza y luego nunca se podía hacer. ¿Por qué no se podía hacer? Porque no se puede meter al Patronato Nacional de la Infancia en un Instituto de la Familia o un Ministerio de la Familia porque está por Constitución. No lo pueden eliminar el Patronato Nacional de la Infancia, no lo pueden absorber a otra instancia, ¿verdad?
Y entonces aparece el contrasentido del proyecto que tiene este señor candidato innombrable, pero que Gaby nombra. Que Gaby sí nombra. Que Gaby nombra. Innombrables como ¿verdad? Voldemort. Tiene un proyecto de ley que es aberrante, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, le da competencias a ese Instituto de la Familia y no sé qué, le da las mismas competencias que tiene el Patronato Nacional de la Infancia. O sea, eso es inviable, no se puede, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo haces entonces un Instituto de la Familia si no vas a meter a la infancia? Entonces, bueno, es meterse en un colocho muy serio, que obviamente, en mi opinión, es de momento lo que están haciendo, como hicieron con la salida del país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es tirar la bola de que yo esto lo rompo, o sea, rompo la baraja, porque ese es el juego que tiene ese señor candidato innombrable. Yo rompo la baraja. O sea, a mí no me digan, pero no se da cuenta que va a pasar 4 años en un gobierno que es absolutamente temporal y que esto es un Estado, no es un gobierno, esto es un Estado. Y aquí hay un Estado de Derecho y hay instituciones que le van a hacer contrapeso y hay movimiento feminista que le va a hacer contrapeso. O sea, no crea que lo va a tener fácil porque... Bueno, porque prometa el cierre del INAMU, ¿verdad? No un poco el proyecto de ley son como los objetivos del INAMU y le agrega mujeres y familia, digamos, Sí. porque en realidad yo lo estuve analizando, sí, Gaby. No, que además es una falta de seriedad y una falta de respeto presentar un proyecto de ley así. Digamos, una cosa tan básica como sencillamente, como agarrar la ley actual del INAMU y hacer eso que acabas de contar, que es meterle familia a todo lado y él cree que eso es un proyecto de ley. Yo lo que creo es que de verdad no hay ningún tipo de seriedad que acompañe esa retórica, que es un discurso de agitación de masas. Sí. Es un discurso para activar la matriz, digamos, de pensamiento patriarcal, masculinista, sexista, homofóbico. Bueno, pero le está saliendo muy bien. O sea, lo que hay que entender es que las elecciones se ganan justamente a través de la movilización de las emociones. Y él lo ha hecho fantásticamente. Las emociones que operan en contra de nuestra existencia. Yo no despreciaría que en caso de que ellos ganen las elecciones, de que tengan poder ya no solo sobre el legislativo, que lo tienen, sino sobre el ejecutivo, si logran generar acciones que puedan a mediano digamos a mediano plazo, antes de que se cumplan los 4 años de gobierno, desmantelar parte de esa institucionalidad que estaba diciendo Ana. O sea, lo que a mí me preocupa es que esa institucionalidad está en peligro porque si tienen 38 votos en la Asamblea Legislativa pueden pasar reformas constitucionales y si además tienen control desde el Ejecutivo, el daño que puedan hacer es tremendo. Y aunque sean solo 4 años de gobierno, la reparación de ese daño, si se diera, nos va a costar décadas. Bueno, ahora está precisamente planteando el tema del Parlamento. Tal vez podríamos poner el gráfico sobre el tema de la representación en este momento de mujeres y tal vez ahí Saskia un poco nos puede explicar por qué es el número más grande de mujeres, ¿verdad? En este momento de diputadas electas hemos pasado un 45.6, ¿verdad? Y entonces, bueno, qué ironía. Eso es, claro, es un poco irónico porque ha sido gracias a las luchas feministas, ¿verdad? O sea, lograr todo el tema de paridad. Ajá. Sí, Saskia. yo creo que esto es importante de reconocerlo. El que hoy por hoy haya un 45.6% de mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa no es producto de la casualidad, es producto de la lucha feminista que se ha dado por muchísimos años para que se aprueben leyes que permitan que las mujeres tengamos camino libre para ejercer nuestro derecho a la participación política. Claro. Gracias a que se aprobaron el conjunto de leyes que llamamos la ley de paridad, ¿verdad? Que en realidad es un conjunto de modificaciones a varias leyes que dijeron tenemos derecho a estar el 50% y además que se presentaron mociones o instancias ante el Tribunal Supremo de Elecciones para la interpretación de esta paridad. Se logró la paridad horizontal, que era poder poner a las mujeres en los espacios elegibles de las listas para las diputaciones, que era donde no estábamos. Las elecciones del 2014 logramos estar en igualdad de condiciones, pero siempre en posiciones donde no hubiera mucha posibilidad de ser electas. Sí, por supuesto que encabezaban los hombres en todas las provincias que sabían que había una alta posibilidad de quedar. Esta vez, gracias a la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, pudimos estar en puestos elegibles y el resultado es ¿verdad? No hemos llegado al 50%, no, pero es lo más cerca que hemos estado en toda la historia. Y eso es importante de reconocer. Claro, a mí, tal vez siendo muy utópica, cuando yo veo esa cifra,
¿verdad? Pienso en el poder que en este momento tienen esas mujeres, ¿verdad? Las que van a llegar. O sea, si en realidad lográramos, insisto, estoy siendo utópica, ¿verdad? Ya estoy viendo las caras de las tres. Lográramos una bancada de mujeres, perdón, pero esas Eso es mujeres, otra cosa. ¿verdad? Eso es otra cosa, porque yo prefiero una bancada más pequeña de mujeres que estén claras y que hayan llegado Bueno. ahí con una conciencia clara de que se requiere un país que defienda los derechos de las mujeres y que garantice derechos de las mujeres, que una bancada grande de mujeres. Pero es que no hemos logrado ni una pequeña. No, sí, en algunas ocasiones hemos tenido una... En tiempos dorados, Bueno, en tiempos dorados, sí, sí, cuando se aprobaba importante por ejemplo, ley, sí. cuando presentamos la ley de penalización, es más, yo retomaría desde la época de la ley de igualdad real. La ley de igualdad real marcó, puso un sello, y era que derechos de las mujeres estaban por encima de los partidos. Sí. O sea, hasta entonces cualquier ley era de un partido y luego los demás se oponían o hacían componendas. Y la ley de igualdad real fue es un ejemplo de democracia, Claro. porque fue el primer proyecto de ley que se presenta y se dice esto está por encima de partidos. Luego ya cada quien podía decir lo que quisiera, pero no se cerraban filas en torno a partidos, ¿verdad? Y me parece que después, y en los años 90, hemos tenido, porque fue nuestra época, digamos, dorada, bueno, la primavera de todo Centroamérica, o de mucha parte de Centroamérica, ¿verdad? Donde se aprueban muchas leyes de derechos de las mujeres porque eran mujeres que llegaban por convicción ahí. Ahora, como hay cuota, ahora ya llegan por cuota, ¿verdad? O como hay paridad, ya llegan por paridad, ¿no? Pero en ese momento llegaban mucho por convicción y destacaban por convicción. A los partidos les interesaba, para ganar voto femenino, les interesaba poner a estas mujeres que eran destacadas. Entonces, había un vínculo ahí, además, entre algunas diputadas y los derechos de las mujeres muy claro, ¿verdad? Y yo preferiría en esa época tener un grupo más pequeño, pero de mujeres mucho más claras y muy comprometidas, ¿verdad? Claro, pero digamos, ahí además, cómo trabajar con las que están llegando, ¿verdad? Porque en realidad, las actuales que ya van de salida, varias intentaron, ¿verdad?, hacer algo para ver si lograban, ¿verdad?, puestos grupo parlamentario de importantes. mujeres. Exacto, Sí. ¿verdad?, lograr puestos importantes ¿verdad?, en el Parlamento, y al final una se fue y otra fue, bueno, y ya ahí, digamos, un poco se desarmó. Trabajar el tema de alianzas entre mujeres, que yo creo que es un tema que se las trae, Gaby. Sí, yo pienso que siempre va a ser difícil si no hay una agenda de mínimos. Sí. Y el problema en este momento es que el discurso antifeminista, el discurso que ha demonizado las reivindicaciones históricas, políticas de las mujeres, puede que resuene mucho dentro de la Asamblea Legislativa, precisamente para evitar ese tipo de acercamientos entre las mujeres de diferentes bancadas, Claro. y entre las mujeres diputadas y el movimiento Mujeres y Movimiento Feminista. Estas acusaciones que se han hecho, que tal vez para muchas ya pues no importen, porque estamos perfectamente acostumbradas a que lo utilicen, ¿verdad? Que todas las que están en el INAMU son lesbianas y son abortistas, o todas las que son feministas académicas, lo mismo, porque siempre usan los mismos epítetos. Y las para insultar. feminazis y las Feminazis, etcétera, claro, ya claro. una ya... Eso, exacto. Pero yo no creo que las diputadas que van a entrar a esta legislatura, de ningún partido político, salvo tal vez 2, 3 excepciones, les sea tan fácil iniciar labores parlamentarias y además hacerle frente a un ataque sostenido del que, de nuevo insisto, hace fiesta la prensa, ¿verdad? La prensa se alimenta de este tipo de narrativas para vender titulares. Entonces tenemos un ambiente, digamos, bastante antidemocrático en ese sentido, que hace todavía más difícil la alianza entre mujeres. Si por lo menos existiera el espacio para que tuvieran capacidad de diálogo sobre temas, algunos dos, tres temas medulares y urgentes, y un espacio, digamos, seguro para ese diálogo, y que dentro de 1 o 2 años pudieran salir con una propuesta, bueno, tal vez ahí habría alguna ventana de oportunidad, pero lo veo bastante difícil. Saskia, en un minuto, ¿cuáles son, digamos, los temas que tendríamos, independientemente de quién, ¿verdad?, llegue en este momento al gobierno? Bueno, dependiendo también vamos a tener que movilizar más o menos, pero hay temas que trascienden, ¿verdad?, las elecciones, que son temas que hay que ponerle atención y que tenemos que entrarle, digamos, ya para mejorar las condiciones. ¿Cuáles serían esos 3 principales temas?
Bueno, yo creo que el tema de la violencia sigue siendo una prioridad y lo va a seguir siendo por muchísimo tiempo, porque además ahora reconocemos otras formas de violencia que estaban muy naturalizadas, como el acoso callejero, la violencia obstétrica, y que son igual de malas, que son igual de dañinas para las mujeres y sobre las que hay que trabajar. Tenemos el tema de la autonomía económica de las mujeres, que sigue dejándonos atrás. El tema de la brecha salarial, el tema del acceso al trabajo remunerado, el reconocimiento del trabajo no doméstico remunerado como un trabajo también sigue siendo importante. Y por otro lado tenemos un tema fundamental que es el poder de las mujeres sobre nosotras mismas, sobre nuestras decisiones y cómo ese poder puede trasladarse a los espacios políticos y a los espacios comunales. Yo creo que esas siguen siendo temas medulares, que siguen siendo ejes de la lucha feminista y ejes de la ejecución del Estado de una política para la igualdad de género. Sí, claro. No, muchísimas gracias, Saskia, Ana y Gaby. Bueno, antes de empezar el programa, ¿verdad? De hecho yo había planteado 1000 temas, ¿verdad? Que no logramos ver, porque efectivamente la discriminación contra las mujeres prácticamente está en todos los temas, ¿verdad? O sea, las brechas están ahí, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando y por eso es además importante seguir planteando que el 8 de marzo lo que busca es no solo visibilizar las luchas de las mujeres, muchas que han perdido hasta la vida, para que nosotras tengamos algunos derechos que hoy tenemos, como las que siguen perdiendo la vida hoy y que además siguen trabajando y que tenemos mucho que hacer para lograr la igualdad. Así que muchísimas gracias a las tres y a ustedes en sus casas. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.